Y si el universo no fuera, bueno, una cuestión de azar, imagina por un momento, ¿no? Unas reglas fijas, unos números inmutables que lo dictan todo, desde lo más pequeño, los átomos, hasta las galaxias enteras. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, las constantes cósmicas. Precisamente. Y para guiarnos, vamos a basarnos en algunas ideas del texto Constantes cósmicas, la arquitectura fundamental de la realidad. Queremos explorar, digamos, el tejido mismo de la realidad a través de estos números que parecen no cambiar nunca. Vale, así que la idea es intentar entender eso que el texto llama la arquitectura invisible del cosmos. Porque, según se plantea, si llegamos a comprender bien estas constantes, podríamos tener pistas sobre preguntas enormes, ¿no? Como ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esa es la gran pregunta, claro. Una de las fundamentales en física y cosmología. Y estas constantes, pues parecen jugar un papel central. Son como los planos maestros que dicen cómo se tiene que comportar todo, lo que vemos y lo que no. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ver qué son estas leyes que parecen de hierro, por qué sus valores son tan increíblemente precisos y qué pasaría, según el texto, si fueran un poquito diferentes. Nos metemos en la base de todo, ¿eh? Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente? Bueno, pues las constantes cósmicas son esos valores numéricos que aparecen una y otra vez en las ecuaciones de la física. Creemos que son iguales en todas partes del universo y que no han cambiado con el tiempo. El texto usa una metáfora que me gusta, los arquitectos invisibles. Sí, es potente. Te hace pensar, ¿no? Imagina que la gravedad de repente, se apaga. O que la velocidad de la luz empieza a fluctuar como loca. Sería el caos absoluto. Totalmente. Inimaginable. La estabilidad es esencial. Si la gravedad desapareciera, como en ese ejemplo, la materia no se juntaría. Ni estrellas, ni planetas, ni nosotros. Seríamos una nube de partículas dispersa. Madre mía. Y si la velocidad de la luz, la famosa c, no fuera constante, pues toda la relatividad de Einstein, el electromagnetismo, todo se vendría abajo. Incluso la idea de causa y efecto podría dejar de tener sentido como la entendemos. Pero lo interesante que apunta la fuente es que no hace falta un cambio tan bestia, ¿verdad? Dice que con ajustes minúsculos, casi nada, ya sería imposible tener el universo que conocemos, sobre todo para la vida. Cierto, cierto. Y eso nos lleva directos a lo que el texto llama la receta cósmica y al famoso problema del ajuste fino. A ver, pensemos en dos constantes clave que se mencionan, la velocidad de la luz, c, y la constante de gravitación, g. Vale. C, la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo, el límite de velocidad cósmico. Y define E igual a mc al cuadrado. Y G, bueno, nos dice cuánta fuerza de atracción hay entre dos masas. Pilares de la física. Eso es. Pero fijémonos en lo que pasaría con cambios pequeñísimos, como dice el texto. Si C fuera un poco más lenta, por ejemplo. Las reacciones nucleares en las estrellas serían menos potentes. ¿Ah? Y eso significa que producirían muchos menos elementos pesados, menos carbono, oxígeno, todo lo necesario para la química compleja de la vida. El universo sería casi solo hidrógeno y helio. Vaya. Y si F fuera mucho más rápida, igual la materia se habría dispersado demasiado rápido después del Big Bang. No habrían llegado a formarse ni galaxias ni estrellas. Entiendo. Y con G, con la gravedad, el texto dice que también es muy delicado. Muy delicado. Si G fuera un poquito más fuerte, las estrellas se formarían más fácil, sí, pero quemarían su combustible a toda pastilla. Se consumirían muy rápido. Exacto. Sus vidas serían demasiado cortas. No daría tiempo a que la vida compleja pudiera evolucionar en los planetas a su alrededor. Claro. Y al revés, si G fuera un poco más débil, la gravedad no sería suficiente para juntar el gas inicial y formar las primeras estrellas y galaxias. La materia se quedaría, dispersa. Un universo frío y vacío de estructuras. O sea, que tocas un poquito cualquiera de estas constantes, o la de la fuerza electromagnética, por ejemplo, y adiós química compleja, adiós átomos estables, adiós estrellas, adiós galaxias. El universo sería irreconocible, estéril. Exactamente. El texto lo recalca mucho. La sensibilidad es extrema. No es solo que la vida como la nuestra no pudiera existir, es que la estructura misma del cosmos, las estrellas, la química, todo depende críticamente de que esos valores sean los que son. Ni más ni menos. Y entonces llegamos a la pregunta del millón que plantea la fuente.
¿no? El problema del ajuste fino. Toda esta precisión increíble es, bueno, pura chiripa cósmica. Hemos tenido una suerte loca al ganar la lotería y vivir en un universo con los números justos. O esto apunta a algo más profundo. Ese es el gran misterio. Uno de los grandes, vamos. ¿Por qué estos números tienen justo estos valores? ¿Son arbitrarios? ¿Son como las condiciones iniciales y ya está, sin más explicación? ¿O quizás son el resultado de una teoría física más profunda, una teoría del todo que aún no hemos encontrado? Y el texto es honesto en esto, ¿eh? Dice que no tenemos una respuesta científica clara ahora mismo. Estamos justo en el límite de lo que sabemos. Así es. Y claro, en ese espacio donde no hay respuestas seguras, pues surgen las hipótesis más atrevidas. Una de las que más se habla y que el texto explora es la idea del multiverso. El multiverso. La idea de que nuestro universo es solo uno entre muchísimos otros, quizás infinitos. Eso. Y cada uno de esos universos podría tener leyes físicas diferentes, o más relevante aquí, valores distintos para las constantes fundamentales. Ah, claro. Cada uno con sus constantes al azar, pues por pura estadística, algunos tendrán la combinación adecuada para que se formen estrellas, galaxias y con el tiempo vida. Y nosotros, claro, solo podríamos existir y observar en uno de esos universos acogedores. O sea que el ajuste fino no sería una señal de diseño, sino un efecto de selección. Solo podemos ver un universo que sea compatible con nosotros. El texto lo presenta como una alternativa, digamos, naturalista, ¿no? Correcto, lo plantea como una posible explicación que no necesita recurrir a causas, sobrenaturales. Pero, y esto es importante y el texto lo admite, la hipótesis del multiverso es muy, muy difícil de probar. Quizás imposible experimentalmente, de forma directa. No tenemos ninguna evidencia observacional. Entonces, es una idea sugerente, matemáticamente atractiva para algunos físicos, pero sigue siendo especulativa. Hay que reconocer dónde estamos. Sin duda. Es una frontera muy activa de la física teórica, sí, pero hay que diferenciar entre hipótesis y conocimiento científico comprobado. Queda mucho por explorar. Y esa exploración nos lleva a la investigación que se está haciendo ahora mismo. La ciencia no se para ante estos misterios, al contrario, ¿no? Son su motor. Por supuesto. Hay un esfuerzo enorme, continuo, para medir estas constantes con más y más precisión. El texto menciona, por ejemplo, los trabajos para refinar el valor de la constante de Planck, H, que es la base de la mecánica cuántica. Y que se gana realmente añadiendo otro decimal a la constante de Planck. ¿Para qué sirve esa precisión tan extrema? Pues ganamos mucho. Primero, cuanto más precisos seamos, mejor podemos poner a prueba nuestras teorías actuales, como el modelo estándar de partículas. Si las mediciones futuras de H o de la constante de estructura fina que mide la fuerza electromagnética, si empezaran a desviarse de lo que predicen las teorías. Sería una revolución. Exacto. Podría ser la señal de que hay física nueva, partículas nuevas, fuerzas que no conocemos. Como buscar grietas en el edificio actual de la física, ¿no? Justo. Y además, estas mediciones tan precisas nos permiten investigar si estas constantes lo son de verdad. Son iguales en todo el universo y en todo el tiempo. Hay teorías que dicen que podrían haber variado un poquito al principio del universo. Y eso se intenta comprobar mirando objetos muy lejanos, como los cuásares. Interesante. Y el texto también habla de los grandes experimentos, como el LHC en el CERN, el colisionador de hadrones. ¿Cómo ayudan esas máquinas enormes a entender las constantes? Pues el LHC y otros aceleradores son fundamentales. Chocan partículas como protones a energías altísimas y así recrean condiciones parecidas a las que hubo justo después del Big Bang. Ajá. Y eso nos permite estudiar directamente las fuerzas fundamentales, la electromagnética, la nuclear fuerte, la débil, y las partículas que las transmiten. ¿Y la conexión con las constantes cuál es? Pues que la fuerza de esas interacciones fundamentales está directamente ligada al valor de algunas constantes. La constante de estructura fina, por ejemplo, te dice cómo de fuerte es la interacción electromagnética. Así que, al medir cómo interactúan las partículas en esas colisiones tan energéticas, en el fondo estamos midiendo la intensidad de esas fuerzas en condiciones controladas. Buscamos patrones, simetrías, posibles partículas nuevas, cualquier cosa que se desvíe del modelo estándar y nos dé una pista de por qué las fuerzas, y por tanto las constantes asociadas, tienen los valores que tienen.
O sea que estos experimentos gigantes están como poniendo a prueba, estresando esos valores que el texto llama fundamentales e inmutables, para ver si de verdad lo son o si hay algo más detrás. Es una buena forma de verlo, sí. Por eso, como dice la fuente, entender de dónde vienen y qué son las constantes es una de las claves de la física moderna. No es solo curiosidad, es buscar las reglas más básicas del universo. Y esta búsqueda, como también apunta el texto, va más allá de la física pura. El simple hecho de que existan estas constantes y sobre todo que parezcan tan finamente ajustadas, tiene, unas implicaciones filosóficas enormes. Indudablemente. Nos pone cara a cara con preguntas sobre nuestra existencia, sobre qué es la realidad. Estudiar las constantes nos hace pensar, ¿es el universo una máquina ciega, gobernada por leyes impersonales y quizás por el azar a gran escala, como en la idea del multiverso? ¿O hay algún tipo de propósito o diseño detrás de todo? La fuente no evita esa pregunta del diseño. Lo plantea. ¿Podría este ajuste fino ser una prueba de que haya un diseñador? Es una idea que surge casi de forma natural al ver tanta precisión matemática que parece hecha a medida para que existamos. Es una pregunta que ha estado ahí siempre, ¿no? En la historia del pensamiento. Desde la ciencia actual, como refleja el texto, no se considera que el ajuste fino obligue a pensar en un diseñador. Se exploran explicaciones naturalistas, como el multiverso, o la posibilidad de que una teoría física futura explique por qué los valores son esos. Pero la sensación de asombro, de que el universo parece tan preparado para la complejidad y la vida, eso es innegable. Y es un motor para la reflexión filosófica, existencial, que el texto también reconoce. Parece que nos deja ahí, ¿no? Contemplando esa tensión. Por un lado, un universo que funciona con leyes matemáticas súper precisas, casi hechas a medida para nosotros. Y por otro, una ciencia que busca explicaciones dentro de esas mismas leyes naturales, sin salirse a lo sobrenatural. Exacto. Y eso nos lleva a pensar en nuestro lugar en todo esto. Si nuestro universo es el único y está tan ajustado, eso nos da un papel especial. O si somos solo uno entre billones en un multiverso enorme, como dice la hipótesis, entonces somos solo una consecuencia estadística, una mota de polvo sin más importancia. El texto sugiere que ambas ideas pueden surgir al pensar en esto. Es fascinante cómo la investigación más puntera en física conecta de forma tan directa con preguntas tan antiguas, ¿no? Sobre quiénes somos, por qué estamos aquí. Desde luego. La física fundamental, al ir a lo más básico de la realidad, inevitablemente nos hace filosofar. Bueno, pues recapitulemos un poco. Hemos estado viendo, siguiendo las ideas del texto Constantes Cósmicas, estos números fundamentales que son como los cimientos del universo, los arquitectos invisibles, la receta precisa para que todo sea como es. Pero a la vez, y la fuente lo subraya, son un misterio enorme. Esa precisión asombrosa, el ajuste fino, nos lanza preguntas clave. ¿Por qué estos valores? ¿Es casualidad a escala cósmica? ¿Quizá por el multiverso? ¿O es una necesidad de leyes más profundas que aún no conocemos? ¿O es otra cosa? Y la ciencia sigue buscando, claro, midiendo mejor, haciendo experimentos más potentes como los del LHC, creando nuevas teorías. Pero, como admite el texto, estamos lejos de tener la respuesta final. Y en esa búsqueda, estudiar las constantes no solo cambia cómo entendemos el universo físico, sino que también nos invita a pensar sobre qué es la existencia, qué podemos conocer y cuál es nuestro sitio en este cosmos tan vasto, tan ordenado y a la vez tan misterioso. Para acabar, yo me quedo con una idea que se repite en el texto, esa mezcla de elegancia matemática y misterio profundo que tienen las constantes. Es que es sobrecogedor pensar que todo el universo, de lo cuántico a lo cósmico, parece seguir estas reglas numéricas tan increíblemente precisas. Sin duda. Quizás la reflexión final que podemos sacar inspirada por la fuente es simplemente pararnos a maravillarnos de que existan estas reglas, esta arquitectura, que permite que haya complejidad, que existamos, y a la vez reconocer con humildad todo lo que aún no sabemos. La física fundamental y sus ecos filosóficos nos recuerdan que el universo sigue guardando secretos fascinantes y nos invitan a seguir tirando del hilo del tejido de la realidad.